Hola, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Sí, ¿logran escucharme bien? Sí, profe, buenos días. Buenos días, muy bien. Sí, logran observar lo que estoy presentando. Sí, Muy bien. Bueno, pues el día de ayer estuvimos ahí mensajeando entre sus compañeros sobre la práctica, ¿sí? Es la práctica que vamos a hacer de la unidad 2, ¿sí? Camino portada, aquí cambio objetivo, y es la práctica número 2, ¿de acuerdo? Buenos días, Miriam. Y buenos días, Gustavo. Ok, entonces aquí están los objetivos de la introducción. Ustedes van a consultar información referente a la capacitancia, al capacitor de placas paralelas. Y aquí les proporciono unas ecuaciones que les ayudarán a trabajar en las actividades de la práctica. Si bien yo ya les pasé unas diapositivas sobre la capacitancia, pueden utilizar esa información o complementarla con alguna otra información adicional. La información que yo les pasé de las diapositivas la extraje del libro de Física Volumen 2 de Serway y Física Volumen 2 de Resnick. Por ahí ya les había pasado la bibliografía. El material y equipo, pues van a ocupar una computadora, calculadora y el simulador, ¿sí? Que hemos venido trabajando. Por ahí le damos clic aquí. Igual yo les voy a pasar la versión en Java, por si la quieren tener en su computadora. O ahí está el link para que trabajen directamente desde internet. Si es una página de internet, ahí de su buscador, le dan, copian la dirección y la pegan aquí, o le dan clic al vínculo y les abre aquí. Hay que tener paciencia porque en lo que abre. Sí, es la batería de capacitores que yo les mostré, la parte de eléctrico y la parte de capacitores en serie y paralelo. Abrimos ese link y ya se abre esa ventana. De la metodología, pues aquí hay varios ejercicios. Ejercicio 1, donde vamos a trabajar con un voltaje de 0 volts, ¿sí? La pila en 0 volts. Y hay que encontrar por medio del simulador los valores de capacitancia para las siguientes áreas y distancias y comprobar los resultados con las ecuaciones que vienen aquí al inicio, ¿sí? Por ejemplo, en este apartado tenemos que el área va a ser de 100 milímetros cuadrados y vamos a poner la distancia a 5 milímetros. Calculamos la capacitancia con la ecuación y con el simulador y después cambiamos la distancia a 7 milímetros y volvemos a hacer lo mismo. Después mantenemos la distancia a 8 milímetros y cambiamos el área de las placas a 300 y 400 milímetros cuadrados. Y apuntamos los datos. Aquí les pongo unas preguntas para que las vayan analizando, pero las van a responder en la parte de resultados. Ahorita vamos a ese apartado. Aquí tenemos otra parte del ejercicio 1. Ahora es con un voltaje y hacemos lo mismo. Dejamos un área fija y cambiamos las distancias de las placas. Luego dejamos la distancia fija y cambiamos el área de las placas. ¿Sí? En este caso vamos a buscar la carga del capacitor, ¿sí? Que es en coulombs, mediante el simulador, la energía en joules, ¿sí? Del capacitor, mediante el simulador, y nuevamente encontrar la carga y la energía usando las ecuaciones que vienen al inicio. También les pongo unas preguntas que van a contestar en el apartado de resultados. Ahora en la parte 3
Vamos a dejar una distancia fija, un voltaje de 1.5 volts, y vamos a cambiar el área de las placas, y vamos a graficar la capacitancia contra el área de las placas, ¿sí? Y vamos a explicar la gráfica. Esta gráfica y la explicación van a estar en el apartado de resultados. Igualmente hay que llenar la tablita con el área de las placas, ¿sí? Y aquí vamos a calcular la capacitancia, la carga de la placa y la energía almacenada. Aquí sí hay que calcularla, ¿verdad? Después aquí cambiamos el área de las placas y la dejamos fija a 100 milímetros cuadrados. Lo único que hacemos es ir cambiando las distancias, y también hay que graficar la capacitancia contra la distancia de las placas, ¿sí? Y explicar qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Para el ejercicio 2, ahora vamos a trabajar con el dieléctrico. Seleccionamos el dieléctrico teflón, ¿sí? Dejamos un valor de 0 volts y por medio del simulador encontramos el valor de capacitancia para las siguientes áreas y distancias, ¿sí? Aquí dejamos la área fija, movemos las distancias y ponemos los valores calculados y del simulador. Ahora dejamos la distancia fija y movemos el área de las placas y apuntamos los valores de capacitancia. Estas preguntas igualmente tienen que responderles en la parte de resultados. Ahora tenemos otro apartado, pero ahora con voltaje, y las preguntas contestadas en la parte de resultados. Y ahora hay que repetir los ejercicios, pero nada más con los datos del simulador para el papel y para el vidrio. Y aquí los comentarios hay que incluirlos en la parte de resultados. Para el ejercicio 3, o sea que ahora montar otro laboratorio, que es el mismo aquí, en la misma ventana, pero en la pestaña de múltiples capacitores. Porque vamos a trabajar con capacitores conectados en serie. ¿Sí? Vamos a poner el valor máximo, vamos a cambiar los valores de los capacitores a 0.1 picofaradio, 0.2 picofaradios y 0.25 picofaradios. Y utilizando el simulador, vamos a buscar el voltaje en cada capacitor y utilizando los cálculos, el voltaje en cada capacitor. Aquí en los cálculos, pues es como lo fuimos trabajando. Y la pregunta hay que responder en la parte de resultados para este ejercicio 3. ¿Sí? Para el 5, ahora hay que encontrar la carga usando el simulador y los cálculos como hemos trabajado en clase. Y contestar la pregunta en la parte de resultados. Obviamente por aquí también pueden ir agregando los cálculos que hicieron ustedes. Hay que encontrar la capacitancia en faradios, que es la que le da el medidor, y después usar la fórmula para encontrar la capacitancia total. Luego hacemos el mismo ejercicio, pero ahora con los capacitores en paralelo. ¿Sí? Constamos todo. Y aquí en la parte de resultados respondemos las interrogantes propuestas en cada ejercicio, agregamos las gráficas obtenidas y la explicación de estas. En conclusiones, por ejemplo, en conclusión por integrante del equipo, y en la bibliografía de apoyo agregamos las referencias bibliográficas de fuentes confiables, de libros, artículos, revistas, páginas científicas, etc. ¿Sí? En formato APA y por lo menos 3. ¿De acuerdo? No vayan a querer agregar referencias de Rincón del Vago, monografías, buenastareas.com, ¿sí? Algo confiable, ¿verdad? Libros, revistas, artículos, ustedes hayan revisado. Si ponen páginas de internet, pongan nada más la página donde encontraron, no sé, www.muyinteresante.com y ya. Vayan a querer poner ¿no? Wikipedia. Tampoco, en Wikipedia al final vienen las referencias de donde sacaron la información. O sea, revisen la información y váyanse a la referencia que les manda ahí. En Wikipedia están todos los párrafos referenciados a alguna bibliografía de algún libro, de algún artículo. Pues ahí directamente váyanse a eso.
El chiste de esto es de que ustedes, cuando quieren volver a consultar la información, como son fuentes confiables, pueden buscar esa misma página del libro que pusieron ustedes y van a encontrar esa información. Si ustedes pusieron una página de internet, digamos, www, este, IEEE, no sé qué, de la IEEE, la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electricistas, ahí ponen ahí la página y ahí van a encontrar esa información. O si ponen www.muyinteresante.com o www. No sé, otra página de internet, pero no pongan toda la dirección URL, sino pongan nada más de la página, ¿sí me explico? ¿No? Luego ponen un montón y se hace un, este, un, una liga muy grandísima. ¿Sí? En este caso, esta práctica no harían video, nada más harían los ejercicios, ¿sí? Son 3 ejercicios con varias actividades en cada ejercicio. Mucho de lo que vimos en las clases, entonces yo creo que esto les va a ayudar mucho a repasar otra vez y para el examen que está programado la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana cuando tengamos 3 horas de clase. Recuerden que los exámenes los hacemos en la clase que tenemos 3 horas para que tengan más tiempo de elaborar su examen. ¿Hasta aquí dudas, jóvenes, sobre la práctica? Ok, a ver. Primero, antes que nada, pues, Ana, Itzel, realmente te estoy preguntando dudas sobre la práctica. Lo de vamos a salir de vacaciones, pues ya depende de ti, ¿no? Cuando quieras salir de vacaciones, puedes salir desde hoy. Sí, y ahí está el calendario en la página del TEC y ya lo pueden revisar, las fechas. Sobre la práctica, esta vez no hay práctica para presentar. ¿Es en equipo, Noemí? Sí, es en equipo. El mismo equipo que formaron la unidad pasada. Sí, no te preocupes, Ana Itzel. Yo comprendo que quieren salir de vacaciones. Salen el 26, es viernes 26. Bueno, realmente sale el 29. Sí, el lunes 29, pero pues ya desde el 26 ya están libres en la tarde. Pero ahí chécanle en tu calendario, igual. Pues, estamos todavía de vacaciones, creo. No hemos regresado del puente pasado. ¿Más preguntas sobre la práctica? No, no se puede cambiar de equipo, Lilian. Por eso fue importante que ustedes hayan elegido un buen equipo o buenos integrantes de su equipo. De hecho, les dije al inicio que vieran esa parte, que el equipo que escogieran, pues escogieran bien para evitar esos problemas después. Ah, ok, ahora la fecha de entrega, muy bien. Esa es una buena pregunta, la fecha de entrega. ¿Qué les parece el martes 23 hasta las 12, antes de las 12 de la noche? ¿Qué les parece? Voy a apuntar aquí. Martes 23 de marzo del 2021, antes de las 12 de la noche. A las 11:59 p.m. ¿Les parece esa fecha de entrega? Realmente no es tan complicado, pues es lo mismo que hemos trabajado, ¿sí? Hay que
darle formato, o sea, que ponen la introducción, ¿sí? Ya les puse aquí los objetivos, aquí hay una tablita con las preguntas, el simulador se los voy a pasar, bueno, aquí viene la dirección donde pueden consultar el laboratorio. De todas maneras, yo les voy a pasar un archivo .jar, que es el archivo de Java para que lo tengan en su computadora, ¿sí? Pues, a ver cómo ven esa fecha. Digo que está bien y les sirve para repasar lo visto en clase y para el día del examen ya andan bien, bien repasados. Bueno, por aquí dice Marco Sánchez que está bien. A ver los demás, ¿qué opinan? El examen, pues sería también esa siguiente semana. La siguiente semana sería también 23 el examen, que tenemos 3 horas. ¿Cómo ves, bien? Todo se junta. ¿Sí? Estudian con esto, estudian otra repasada para el examen y ya vienen bien preparados ese mismo día para el examen. Ya, o sea, ya, esto lo pueden hacer ya este fin de semana que siguiente y queda, o hoy mismo en la tarde lo pueden ir haciendo. Sí, al cabo son como 5 en los equipos, o sea, bastantes cabecitas que pueden ayudar a resolver esto. Muy bien, entonces la mayoría está ya votando que sí. Pues bueno, entonces vamos a dejarlo ya como un hecho. Para fecha de entrega, 23 de marzo de 2021 a las 11:59 p.m. ¿Sí? Muy bien. En un rato más les cargo la actividad para que la tengan ahí en clase. Pues bueno, vamos a continuar con el tema 3. Sobre las tareas que dejé, ¿hubo alguna duda? Porque ahí el fin de semana ayer me pusieron ahí una duda. Espero que sí les haya podido resolver la inquietud, ¿sí? Sobre unos capacitores. No sé si alguien más tenga alguna duda sobre eso. La verdad estaban sencillitos los circuitos. Por ahí les puse uno que estaba en forma de rombo. No será cuestión de acomodarlo, ¿no? De rotarlo para que pudieran ver bien qué tipo de configuraciones tenemos en ese circuito. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Tema 3, corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, aquí ya vamos a ver un poco más mm, temas relacionados o conceptos relacionados con los temas anteriores. ¿Sí? Como aquí tenemos la definición de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Dice que siempre que hay un flujo neto de carga a través de una región, se dice que existe una corriente eléctrica, ¿sí? Suponga que las cargas tienen un movimiento perpendicular a la superficie A. Es una superficie A. La corriente es la proporción a la cual circula una carga a través de esa superficie, ¿sí? La dirección de la corriente es la misma a la cual fluyen las cargas positivas cuando tienen libertad de hacerlo. Muy bien. Vamos a explicar un poquito de esto. Realmente la corriente eléctrica
es la cantidad de carga que cruza una sección de área transversal, ¿sí?, en un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo tuviera un cable de este tipo, un cable no, ¿verdad? Y, digamos, agarro un cuchillo y corto el cable, genero un área de sección transversal en esta parte del cable, ¿sí? Esa área de sección transversal tiene forma de círculo, si el cable es de ese tipo. Si tengo una barra de cobre de este tipo, igualmente corto la barra, tengo un área de sección transversal cuadrada. Hago esa explicación porque luego sí es confuso saber a qué se refiere con esa área de sección transversal, ¿sí? Depende de la geometría del conductor. Puedo tener un área de sección transversal circular, o cuadrada, o de la forma que tenga el conductor. Entonces, el número de cargas que atraviesen esta área transversal es la corriente eléctrica, ¿sí? Porque dice que la dirección de la corriente es la misma a la cual fluyen las cargas positivas cuando tienen libertad de hacerlo, ¿sí? Entonces, las cargas, cuando se liberan, empiezan a moverse, ¿sí? Y la dirección de la corriente es la dirección en la que fluyen las cargas positivas, ¿sí? Entonces, si delta Q es la cantidad de carga que pasa a través de esa superficie en un intervalo de tiempo t, delta t, la corriente promedio es igual, obviamente, a esta cantidad de carga entre ese intervalo de tiempo. Entonces, la corriente, si la proporción a la que circula la carga varía con el tiempo, entonces la corriente también varía con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que la corriente es igual al diferencial de carga en dt. Esto prácticamente se refiere a la corriente alterna. Esos son términos ya referentes a otro tema. Nos vamos a enfocar en corriente directa. Entonces, la unidad del sistema internacional para la corriente es el ampere. Un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. O sea que un ampere de corriente es equivalente a un coulomb de carga que pasa a través de una superficie de sección transversal, ¿sí?, en un segundo. Eso es el ampere. Pues se mide la corriente en amperes. ¿De acuerdo? Nota. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de carga positiva, ¿sí? Por lo tanto, en cualquier conductor, la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de electrones. Oh, pues aquí ya viene otra nota, ¿verdad? Sí, vamos a abrir un simulador para revisar esto. Muy bien. Voy a agarrar una batería y la voy a poner así. Voy a agarrar un cable. Voy a agarrar una bombilla. Otro cable. Otro cable. Y otro cable. ¿Sí? Si se fijan, ahí tenemos el flujo de electrones. ¿Sí? Si ven que va de la terminal negativa a la terminal positiva. Esta de aquí arriba es la positiva y la terminal negativa de la batería. Pero existe un flujo convencional, ¿sí?, de cómo fluye la corriente. Y la corriente fluye de la terminal positiva a la negativa. Es lo que nos dice aquí. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que el flujo de la carga positiva. Bien, entonces aquí, si estos son los electrones que se mueven hacia acá, pues la carga positiva
se mueve hacia el otro sentido. Entonces, por eso el flujo convencional, aquí dice convencional, es el flujo que siguen la carga positiva. ¿Observan cómo se mueve? En cambio, los electrones siguen en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Pues por eso vamos a utilizar en los circuitos, nosotros, en análisis de circuitos que hagamos, ese sentido convencional, que la corriente se va de positivo a negativo. ¿Sí? Ok. No sé si quedó alguna duda sobre esto de aquí. ¿Dudas sobre esto, jóvenes? Recuerden, la corriente, que es la cantidad de cargas que circulan a través de un área de sección transversal en un determinado tiempo. ¿Dudas, jóvenes? A ver, los escucho. Muy bien. Entonces recuerden, aquí tenemos una fuente de alimentación y si tenemos algún elemento aquí, siempre la corriente, vamos a tomarla en ese sentido, corriente eléctrica, ¿sí? La terminal positiva, la terminal negativa, que es el flujo convencional. Ok, ahora vamos a ver el vector de densidad de corriente. Dice que la corriente es una cantidad macroscópica, al igual que la masa de un objeto, el volumen de un objeto, la longitud de una barra. Son cantidades macroscópicas. Una cantidad microscópica relacionada con la corriente es la densidad de corriente J, ¿sí? Esta es un vector y es una característica de un punto dentro de un conductor y no de todo el conductor. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad de corriente es una cantidad igualita que la corriente eléctrica que vimos en este temita, ¿sí? La corriente eléctrica, pero vista desde un punto microscópico, ¿sí? Como si hiciéramos zoom al cable, veamos qué efecto tiene un campo eléctrico dentro de las cargas. Pues genera una densidad de corriente, ¿sí? J. Recuerdan que para que fluyan las cargas debe haber un campo eléctrico. Si recuerdan en el tema anterior que vimos un dipolo eléctrico, el dipolo o las cargas del dipolo al estar dentro de un campo eléctrico generaban un par de torsión. En este caso, el campo eléctrico generado por la batería provoca que las cargas se muevan, ¿sí? Pues aquí ya estamos viendo ya desde el punto de vista microscópico. Si la corriente se distribuye uniformemente en un conductor de área de sección transversal A, la magnitud de densidad de corriente para todos los puntos en esa sección transversal es igual a la corriente entre el área. O sea, el vector J en cualquier punto está orientado en la dirección en que se moverá un portador de carga positiva en ese punto. Tenemos aquí el conductor, tenemos el área de sección transversal, que es este plano que corta al conductor. Tenemos las cargas que apuntan de manera aleatoria, se mueven de manera aleatoria. Si nosotros conectamos una batería, esta batería produce un campo eléctrico que va a generar que las cargas se muevan, ¿sí? Esta batería produce esta corriente, obviamente dentro del conductor produce un campo eléctrico, ¿sí? Si ven, está en esa dirección, y las cargas se mueven en dirección contraria. Y es
algo que vimos aquí en la nota anterior, ¿sí? Que es una regla convencional asignar la corriente en la misma dirección que la del flujo de carga positiva. Por lo tanto, en cualquier conductor, la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de electrones. Aquí tenemos la dirección de las cargas, ¿sí? Viéndolo de otro punto de vista, tenemos los electrones. La corriente se mueve en dirección contraria al flujo de electrones. ¿Sí? Tenemos el campo eléctrico en la misma dirección que la corriente. Y tenemos el vector densidad de corriente, que también, como decimos, es una cantidad microscópica relacionada con la corriente. Tiene la misma dirección la corriente que la densidad de corriente. Y aquí aparece otro nuevo elemento que es VD. V subíndice D. Esta V subíndice D es la velocidad de arrastre, la velocidad con la que se desplazan los electrones por el conductor. ¿Sí? El vector J en cualquier punto está orientado en la dirección en que se movería un portador de carga positiva. Entonces, la rapidez de los portadores de carga V subíndice D es una rapidez promedio que se conoce como rapidez de arrastre. ¿Sí? Aquí tenemos la expresión, que la velocidad de arrastre es igual a la densidad de corriente entre el número de electrones por unidad de volumen por el valor o la carga del electrón. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos que esos electrones se mueven de manera aleatoria. ¿Sí? Si se genera un campo eléctrico producido por una batería, pues los electrones ya empiezan a tener un desplazamiento, ¿sí? Hacia un sentido, hacia sentido opuesto al campo eléctrico o sentido opuesto a la corriente eléctrica. Si observan aquí, ya los electrones presentan un movimiento un poquito más ordenado, pero realmente pues, no lo es tanto, ¿verdad? Se desplazan, pero no como quisiéramos en línea recta, si se tiene un pequeño movimiento en zigzag, pero se siguen comportando ya más ordenados que en ausencia de campo eléctrico, como es aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Le puede regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Claro, aquí está, mira. Muy bien. Aquí está el ejemplo. Analizarlo. Sí. Vamos a resolverlo, por favor. A ver. Háganlo. En su casita. Vamos a ver cómo resulta esto. Muy bien, a ver. Tienen su resultado. El extremo es un alambre de aluminio cuyo diámetro es de
2.5 milímetros, está soldado al extremo de un alambre cuyo diámetro es de 1.8 milímetros, ¿sí? Por el alambre compuesto fluye una corriente estable de 1.3 amperes. ¿Cuál es la densidad de corriente en cada cable? Vamos a resolverlo juntos, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Pues miren, aquí ya nos dicen que el alambre tiene un diámetro. Al decirnos que tiene un diámetro, sabemos que su sección transversal pues tiene una forma de un círculo. Aquí, bueno, aquí parece un huevo, pero es un círculo. Sí, pues tiene un diámetro. Sí. Recuerden que la densidad de corriente es igual a la corriente entre el área de sección transversal. Nos piden calcular la densidad de corriente en cada cable. Ok. Entonces, para eso ocupamos el área de sección transversal de cada cable. ¿Cómo sacamos el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. En este caso, dice que el alambre, voy a poner de aluminio, área del aluminio, es igual a pi por, vamos a poner 2.5 por 10 a la menos 3 metros, que son unos milímetros, entre 2 porque tenemos el diámetro, dan el diámetro y nosotros queremos nada más el radio, y lo elevamos al cuadrado. Ahora, el área del alambre de cobre va a ser igual a pi por, nos dice que tiene un diámetro de 1.8, 1.8 por 10 a la menos 3 metros entre 2, porque queremos nada más el radio. Entonces le damos al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Pi por 2.5 exponente a la menos 3 entre 2 al cuadrado. A mí me sale 4.9 por 10 a la menos 6. Muy bien. Por ahí, Lilian, a ver, te dio un punto, déjame ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Te dio lo mismo, nada más que hay que ponerlo en notación exponencial, notación científica. Da 4.9 por 10 a la menos 6. La línea le salió 0. Son 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. 49,08. Sí, este es el punto. Recorro menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. 4.908, por eso la menos 6. Ahí está, lo mismo, ¿verdad? Menos 6 metros cuadrados, ¿verdad? Ahora el siguiente tiene pi por 1.8 entre 2 al cuadrado. Y da de 2.54 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. A ver, chéquenme si le dio lo mismo. Sí, profe. Muy bien. Ya tenemos el área de cada alambre. Ahora hay que encontrar la densidad de corriente de cada alambre. Digamos, la densidad de corriente del aluminio va a ser igual a 1.3 amperes entre 4.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y del cobre igual a 1.3 amperes entre 2.54 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. A ver, a los cálculos.
Aquí dice que hay 26.530. Aquí nos dan más números. A ver, vamos a hacerlo. Pues 1.3 entre 4.9 exponente a la menos 6. Se nos da de 265.306 por 10 a la 3 amper sobre metro cuadrado. Y aquí nos da de 2.54, de 511.81 por 10 a la 3 amper sobre metro cuadrado. Muy bien. Por ahí, sí, dio 1, 2, 3. Ahí te dio que 511, muy bien. Y aquí te dio 9.965, muy bien. Excelente. Profe, entonces no importa qué resultado, o sea, mientras nos dé el mismo resultado, no importa que esté expresado de diferente manera. No, no importa. Ah, ok. Gracias. Sí, no, eso se ve claramente. Ahí, lo aquí que nos puso nuestra compañera. Pues ahí nada más hay que contar los ceros y rápidamente podemos saber si está muy bien o está muy mal. Obviamente, en el examen, como les pongo yo los resultados, se los pongo siempre de esa manera. ¿Sí? Empezado así, en expresión, notación científica, para que ustedes ya más o menos ahí practiquen, ¿no? De cambiarlo. Pero la calculadora por regular también se los da ya expresado de esta forma. Muy bien. A ver, aquí vamos a convertir estos metros cuadrados a centímetros. Vamos a ver cómo. ¿Qué es a centímetros? ¿Cómo los expresamos a centímetros? A centímetros cuadrados. Un metro por un metro es igual a un metro cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto vale un metro? Vale 100 centímetros. Y igual aquí 100 centímetros. Sí. Pues 100 por 100, ¿cuánto da? 10.000. 10.000, ¿verdad? ¿En 10.000 qué? Centímetros. ¿Sí? Ok, entonces, si tengo 265.306 por 10 a la 3 amper sobre metro cuadrado, y un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, que es lo que hago. Estos metros cuadrados con estos metros cuadrados se cancelan y me quedaría dividir 265.306 por 10 a la 3 entre 10.000. 265.306 exponente a la 3 entre 10.000. Y nos da de 26.5306 amper sobre centímetro cuadrado. Muy bien, Marcos. Lilian 1000. No, hay que
Vean, aquí dos ceros, mira. Son 100. Si se multiplicaba por 10, si fueran 1000. 100 por 10 serían 1000. Se agrega nada más un cero, pero aquí como son 100%, se le agrega dos ceros al 100. Sí, dormida. Hay que despertar. Aquí en este caso serían 51.181 amperes sobre centímetro cuadrado. Sí. O sea, no te expongo yo, que pues, tengo que leer los mensajes aquí que escriben para responderles. Muy bien. Entonces, sí quedó claro. Aquí ya la convertimos a centímetros cuadrados y se ve más decente este número. Está muy grandote aquí. Quedó más decente, 26.53 amperes por centímetro cuadrado, por cada centímetro cuadrado del cable. Esa es la densidad de corriente. Ahora, ¿cuál es la velocidad de arrastre de los electrones de conducción en el alambre de cobre del problema anterior? Considere que se tiene 8.49 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Vamos a revisar la expresión, que es densidad de corriente entre el número de electrones por unidad de volumen por la carga del electrón. Decimos que la velocidad de arrastre por la densidad de corriente entre el número de electrones por unidad de volumen por la carga del electrón. Nos pide del alambre de cobre. Cobre, vamos a poner aquí en metros cuadrados, 511.81 por 10 a la 3 amperes sobre metros cuadrados entre, y nos dicen ya que son 8.49. 8.49 por 10 a la 28 electrones sobre metro cúbico por la carga del electrón. ¿Cuánto equivale la carga del electrón, jóvenes? 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb por cada electrón, ¿verdad? La carga. Okay, aquí tendríamos 511.81 exponente a la 3 entre 8.49 exponente a la 28 por 1.6 exponente a la menos 19. Nos da de 3.767 por 10 a la menos 5 es metros sobre segundo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a analizar estas unidades. Aquí tenemos, en la parte de arriba tenemos amper sobre metro cuadrado. En la parte de abajo tenemos electrón sobre metro cúbico por coulomb sobre electrón. ¿Sí? Sabemos que este con este se cancela, ¿verdad? Electrón con electrón se cancela. Y tenemos como resultado, recuerden que el amper dijimos que es coulomb por cada segundo. Aquí tenemos sobre metro cuadrado entre coulomb sobre metro cúbico, metro cuadrado y metro cúbico. Aquí hacemos la regla de la herradura.
Y quedaría Coulomb, aquí tendríamos segundo, metro cuadrado. Aquí tendríamos Coulomb sobre metro cúbico. Ahora hacemos otra vez la regla de herradura. Centro con centro, extremos con extremos. Y vemos que este Coulomb, con este otro Coulomb se cancela. Queda abajo y este queda arriba. Y este metro cuadrado con este de aquí se cancela. Y quedaría metro sobre segundo. ¿Sí? Sí, se habló de carga de un electrón, Marcos. 1.6 por 10 a la menos 9 Coulomb por cada electrón, la carga de un electrón. Sí, de nada. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, Lilian. Qué bueno. Vamos a continuar. La velocidad con la que se mueven los electrones por el conductor. ¿Sí? Entonces aquí están con este movimiento aleatorio, pero al estar dentro de un campo eléctrico, los electrones se empiezan a mover por el conductor. ¿Sí? Aquí lo tenemos otra vez. Tenemos aquí los electrones que se mueven hacia esa dirección y tenemos la velocidad de arrastre con la que se mueven los electrones hacia ese sentido. Sí, de nada, Noemí. Muy bien. Ecuación de continuidad. Dice, un conductor cuya función en un circuito sea proporcionar determinada resistencia especificada se llama resistor. Y ese es el símbolo del resistor o resistencia. Este es su símbolo europeo y su símbolo americano. ¿De acuerdo? Se puede determinar la resistencia de un conductor entre dos puntos aplicando una diferencia de potencial entre dichos puntos y midiendo la corriente que resulta. Entonces la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Si voltaje está en volts y la corriente en amperes, la resistencia está en volts amperes, a los cuales se le da el nombre de ohms y se abrevia con la letra griega omega, ¿sí? De modo que un ohm es igual a un volt sobre ampere. Entonces, en sí, la resistencia es la posición al flujo libre de electrones, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos este dibujito. Tenemos el voltaje que genera un campo eléctrico que hace que se muevan las cargas. Y las cargas en movimiento, recuerden que es igual a la corriente, pues aquí dice ampere. ¿Sí? La carga se quiere mover libremente por este conductor, pero la resistencia que está dada en ohms trata de impedir su flujo libre. La resistencia impide que se muevan las cargas que producen la corriente y el voltaje trata de empujar esas cargas. ¿Sí? Recuerden, una fuente de alimentación, una pila, una batería, no genera electrones, lo que genera es un campo eléctrico que hace que se muevan las cargas. ¿Sí? Okay. Vamos a revisar otras pequeñas simulaciones.
Bueno, a esta relación entre voltaje, corriente y resistencia, muchos le conocen como ley de Ohm, pero la ley de Ohm es otra cosa. Esto es nada más una ecuación que relaciona esos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la expresión que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si yo aumento el voltaje, ¿sí?, y disminuye la resistencia, la corriente se incrementa, ¿sí?, hasta llegar a ser infinita, ¿verdad? Por eso en los cortocircuitos, ¿sí?, la corriente es muy, muy pequeña. En vez es como si juntáramos los cables. Cuando juntamos los cables, la resistencia es pequeña. ¿Y qué pasa con la corriente? Pues la corriente se empieza a incrementar, incrementar. Y lo que pasa es, si tienen la protección de la pastilla o el interruptor termomagnético, se bota. Nos dicen, se botó la pastilla. Es porque hubo un cortocircuito que hizo que la corriente se elevara mucho. Y para proteger sus aparatos electrónicos está la protección del interruptor termomagnético. Obviamente, si sube la corriente, se eleva la temperatura en los conductores. ¿De acuerdo? Los ohms son la resistencia, exactamente. Aquí tenemos 10 ohms, una resistencia muy pequeña. Ahora, si hago la resistencia muy grande, pues la corriente se hace pequeña. ¿Sí ven? 9 miliamperes, o sea, 9 por 10 a la menos 3 amperes. Tengo el voltaje grande y la resistencia grande. ¿Sí? La resistencia y aumenta el flujo de electrones. Recuerden que esto es de la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Si aumenta el voltaje y aumenta la resistencia, pues la corriente disminuye. ¿Sí? Si disminuye el voltaje y la resistencia al aumento, pues la corriente es también pequeña. La resistencia, ¿verdad? Como la ponga. ¿Sí? Ahí todo es pequeñito. Aumenta el voltaje y la resistencia grandísimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra simulación. Creo que tenía. Ok. Este cable también tiene una resistencia. ¿Sí? Chocan entre sí. ¿Cómo que chocan entre sí? A ver. ¿A qué te refieres, Marcos? A ver, eso de chocan entre sí. Explícame. Que cuando el voltaje y la resistencia A ver, son del mismo tamaño, chocan entre sí y generan una corriente pequeña. Es lo que entendí. mira. Sí. Mira, pues, aquí, así como el triángulo que hicimos para el capacitor, bueno, un triángulo que se llama, muchos lo conocen así, Victoria, Reina de Inglaterra. Es en el triangulito así. Aquí, si quiero saber la corriente, pues es voltaje entre resistencia. Pues si el voltaje está fijo, pero la resistencia la hago pequeña, pues es como si dividiera el voltaje entre cero, esta cantidad entre cero. Sí, pues la corriente se hace grande. Si la resistencia se hace grande y el voltaje se mantiene fijo en un valor y la resistencia la incremento mucho, pues la corriente se hace pequeña. ¿Por qué? Porque es dividir una cantidad fija entre un número muy grande. Realmente es lo que estamos haciendo en la animación anterior, moviendo los valores, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí. El voltaje es directamente proporcional a la resistencia por la corriente. Si aumenta cualquiera de las dos, pues aumenta el voltaje. Si mantengo fija la resistencia y aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Si mantengo fijo la corriente y aumenta la resistencia, aumenta el voltaje. ¿Sí?
Y así Sí, profe, gracias. sí, de nada, no sé si respondí tu pregunta. Sí, Ok. Bueno, pues aquí tenemos ese circuito que hicimos hace ratito. ¿Sí? Nosotros podemos cambiar aquí la resistencia del cable. ¿Sí? La resistencia del cable, el cable también tiene una cierta resistencia. De hecho, ustedes cuando le hicieron su instalación eléctrica, muchos ponen, no, que calibre 12, calibre 14, calibre 10, ¿sí? Son el tamaño del cable, ¿sí? Y cada cable tiene, como es de cobre, tiene una resistividad y aparte tiene una resistencia. Entonces, digamos, aquí yo puedo modificar la resistencia del cable y miren lo que pasa. ¿Qué observan aquí? Aquí hice la resistencia grande, aquí hago la resistencia pequeña. Fíjense en el foco. Si yo hago la resistencia grande, el foco ilumina menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más oposición al flujo de electrones. ¿Sí? Si la hago pequeña, pues el foco ilumina más grande porque, por tanto, pasa más corriente. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí. Quitar esto de aquí. Aquí voy a medir la corriente, aquí es de 0.9 amperes. Si hago la resistencia de cable más grande, la corriente bajó a 0.46 amperes. ¿Sí? De 0.9 a 0.46. Entonces el foco ilumina menos. Si le hago la resistencia pequeña, ilumina más. También yo puedo cambiar la resistencia de la batería. La batería, por sus terminales que tiene, con la que se fabricó, tiene también cierta resistencia. Si yo puedo aumentar la resistencia y fíjense qué pasa con la corriente, también va disminuyendo, ¿verdad? Igual que la iluminación del foco. Y si hago más pequeña también si hago más grande la resistencia del cable, pues aún disminuye más la corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a poner una resistencia aquí. Esta de aquí son resistencias eléctricas, ¿sí? Que son comerciales. ¿Sí? Tiene aquí unas banditas. Cada bandita nos dice el valor de la resistencia, es un código de colores. Resistencia eléctricas. Aquí. Por ejemplo, aquí. Estas resistencias son las que se usan en los circuitos electrónicos. Tienen unas bandas de colores que nos dicen el valor de la resistencia. Pero aquí tenemos diferentes colores. Nos dicen el valor de la resistencia, si es de 1 kilo ohm, de 10 ohms, de 1 ohm, de 1 mega ohm. ¿Sí? Es un código de colores. Y hay diferentes tipos de resistencias. Por aquí debe aparecer unas más gruesas que otras. Estas resistencias más gruesas soportan mayor corriente, son de potencia. ¿Sí? También existen resistencias como las que ustedes tienen para calentar la comida en una parrillita. Son resistencias eléctricas, también tienen ciertos ohms para evitar que se genere un cortocircuito. Pero recuerden que esas parrillas eléctricas pues, tienen una resistencia pequeña. ¿Y qué pasa si tienen una resistencia pequeña? ¿Qué pasa con la corriente? Pues se eleva. Por eso las parrillas eléctricas, esas que venden a veces en Aurrera o en otros comercios, para calentar comida de manera rápida o improvisada, si no tenemos servicio de gas, pues consumen mucha corriente eléctrica y pues puede llegar el recibo de CFE muy caro, ¿verdad? Igual que las resistencias que ustedes sumergen en los botes para calentar agua, ¿sí? También tiene una resistencia pequeña y eso, ¿qué hace? Que aumente la corriente. Las planchas, esa plancha, ¿sí? La parte metálica, también es una resistencia y recordemos que la resistencia ahí también es pequeña. ¿Para qué? Para que pueda disipar la energía en forma de calor.
¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que la corriente también incrementa, por eso al usar la plancha, al usar la parrilla eléctrica o el calentador de agua de resistencia, lo que hace es consumir mucha corriente en sus casas y pues les llega el recibo de CFE pues, algo elevado. ¿Sí? Son las resistencias eléctricas. Entonces aquí tenemos esta resistencia eléctrica. Este es de 10 ohms. Yo puedo aumentar la resistencia y fíjense qué pasa con la corriente, va disminuyendo. Y el foco ya no prende tanto, ya se apagó. Le bajo la resistencia y empiezo a elevar la iluminación del foco porque estoy aumentando la corriente. ¿De acuerdo? Vamos a buscar otra cosa. Por ejemplo, aquí yo puedo poner esto así y miren qué pasó. Cuando tengo de corriente tengo, ahora son 68.396.08 amperes. No, es un montón de corriente que se quema la batería. Tanta corriente que puedo cambiar la resistencia del cable. Aquí tenemos 8 amperes de corriente. Una buena cantidad de corriente que nos puede llegar a dar un buen toque. Eso nada más es juntando los cables. Que se queden los cables juntos. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, aquí tenemos un billete. Sí, pongo un billete aquí. Pero aquí, ¿qué pasa? Pues no pasa corriente porque no es un conductor. ¿Sí? Ponemos un clip. Y se quemó el clip y se quemó la fuente de alimentación, la pila. ¿Sí? Vamos a la resistencia no grande. Tenemos una moneda. También ahí, si ponemos una moneda, pues también ahí hacemos cortocircuito. Por eso cuando los niños ahí chiquitos que andan ahí experimentando, luego quieren meter los tenedores al tomacorrientes. Un borrador no conduce electricidad, por lo tanto no pasa nada. A mano, tampoco conduce corriente. Es una llanta, pero pues aquí el voltaje es pequeño, ¿no? Si metemos el voltaje, pues no pasa nada, pero aquí tenemos una pila más poder. Y aquí ya empieza a conducir. ¿Sí? Aquí ya condujo. Porque esta batería es de 10.000 volts. Aquí no, 100 volts no conduce. 10.000 volts ya empieza a conducir. La descarga. ¿Sí? Pero eso es corriente directa. Aquí no pasa mucho, más que te queme el dedito. ¿Qué pasa con un perrito? No pasa tampoco nada. Y un lápiz. Hay experimentos que hacen que conectan baterías al lápiz y se empieza a quemar toda la madera. Está conduciendo. Pues, es algo del referente a la resistencia. Bueno. Otro término relacionado con la resistencia es la resistividad. Está dada por esta letra griega que es Rho, la cual es una característica del material. Sí, las unidades de Rho son el campo eléctrico
volt sobre metro dividido entre la densidad de corriente, amperes sobre metro cuadrado, ¿sí? Lo cual es equivalente a los ohm por metro. Esa es una expresión microscópica, o viendo los aspectos microscópicos, porque tenemos el campo eléctrico y la densidad de corriente, ¿sí? Entonces, si conocemos la resistencia, la resistividad de un material, podemos ser capaces de calcular la resistencia eléctrica R de un pedazo de material. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a la resistividad o la longitud del alambre entre el área del alambre, eso es de la geometría que tenga el alambre, ¿sí? A veces es preferible hablar de la conductividad, ¿sí? Que es una letra griega llamada sigma, sigma minúsculo, de un material más bien que de su resistividad. Entonces hay veces que es mejor hablar de conductividad que de resistividad. Si resistividad es la posición al flujo de electrones, la conductividad es lo contrario, ¿sí? Es la conducción de electrones sobre un material. Estas cantidades son recíprocas y relacionadas por esta expresión, 1 sobre la resistividad. Las unidades de la conductividad en el sistema internacional son ohms por metro a la -1 o ohms sobre metro, ¿sí? Entonces el voltaje, la corriente y la resistencia son cantidades macroscópicas que se aplica a un cuerpo o región extensa en particular. Se aplica a todo el conductor, ¿no? Y las cantidades microscópicas equivalentes son el campo eléctrico, que es equivalente al voltaje, la densidad de corriente, que es equivalente a la corriente, la resistividad o conductividad, que es equivalente a la resistencia, y tiene valores en todos los puntos del cuerpo, ¿sí? Sí, tiene muchas aplicaciones, Marcos. A lo mejor ustedes no lo ven tan cerca, o no están tan cerca, pero siempre viven en relación con esto. De hecho, en el ejemplo anterior donde pusimos la mano y pasaba corriente, sí, corriente por la mano, pues antes los electricistas lo que hacían es, cuando no tenían multímetros, usaban los dos, el dedo índice y el dedo pulgar, para probar si había corriente eléctrica en algún contacto. Entonces la corriente pasaba por el dedo índice y regresaba por el pulgar. Entonces sentían unos toques muy leves y ya sabían si había corriente. Así antes le hacían los electricistas de la vieja escuela, pero pues eso puede llegar a ser peligroso, ¿verdad? Ok, entonces esas son cantidades macroscópicas, voltaje, corriente y resistencia, y las cantidades microscópicas son el campo eléctrico, la densidad de corriente, la resistividad o conductividad. Entonces, esta es la ecuación de conductividad, ¿verdad? Por eso es importante conocer qué es la resistividad y en sí qué es la resistencia, ¿verdad? Entonces, la resistividad tiene que ver con la geometría, ¿sí? del conductor, ¿de acuerdo? Y la resistencia tiene que ver con la oposición al flujo de corriente. Deja buscar otra animación para que quede claro esta parte. Muy bien. Aquí tenemos la fórmula de resistencia, ¿sí? Y tiene que ver con la resistividad del material, ¿sí? Está en ohms por centímetro. Tenemos la longitud y tenemos el área, ¿sí? Pues aquí, si aumentamos la longitud, voy a poner silencio porque no sonido esto. Si aumentamos la longitud, la resistencia aumenta, la resistencia del material aumenta. Si aumentamos el área, la resistencia disminuye. Si la resistencia se hace muy grande, ¿sí? ¿De acuerdo?
actividad, la resistencia aumenta, sin actividad, la resistencia disminuye. Entonces, en un conductor ideal, ¿sí?, la resistividad debería ser casi cero, o cero, ¿sí?, para que la resistencia se haga muy pequeña. Y si aumentamos la área, ¿sí?, pero la resistividad es pequeña, ese es error, entonces la resistencia también es pequeña, es lo que pasa en los conductores que usamos en la casa. O sea, el cobre tiene una resistividad pequeña, ¿sí? Y como usamos tramos largos de cable para, obviamente, conectar todos los focos y los apagadores y todos los contactos, pues disminuye la resistencia de todas maneras, ¿sí? Porque la resistividad del cobre es pequeña, ¿sí? De hecho, por eso se pide que en las instalaciones eléctricas el calibre del cable sea grueso, ¿sí? Si hacemos el área grande, aún así, con una resistividad pequeña, pues se mantiene una resistencia eléctrica pequeña y los electrones pueden fluir fácilmente por el conductor, ¿sí? Pero obviamente eso es caro. Meter un calibre de un cable grueso en la instalación eléctrica, pues sale caro. Entre más cobre, pues más caro. Por eso muchos meten pequeños, ¿sí? Pero al meter calibres pequeños, pues, la resistencia va aumentando también. Entonces hay mayor resistencia al paso libre de los electrones, ¿sí? Aumenta la resistencia y el cable se empieza a calentar porque tiene que disipar la energía, ¿sabes? Porque, ¿sabes?, no está dejando que pasen todos los electrones y los electrones pues, se quedan, por decirlo así, una analogía, no digo que pase eso, una analogía, digamos que los electrones todos se quedan ahí amontonados y pues no tienen tanta energía que no saben, no pueden deshacerse de ella y lo que hacen es darle un cuello de botella y lo que hacen es disipar calor, pues disipar mucho calor, mucho calor. Por eso cuando usan cables muy delgaditos con voltajes grandes y corrientes grandes, pues lo que pasa es que el cable se calienta, se quema el forro y ya se juntan los cables, hace corto, se quema la casa y ya se pierde todo, ¿no? Pero pues sale más barato comprar calibres, o sea, exactamente, Marcos, explica todo. Sale más barato comprar un calibre delgadito, ¿sí?, que comprar un calibre grueso. Pues no voy a meter un calibre gruesísimo porque pues, obviamente ocupo una manguera gruesa, ocupo muchas cosas, ¿no? Que implica. Pero por eso hay que comprar un calibre moderadamente grueso. Por eso muchos usan calibre 14 o 12. ¿Sí? Más gruesecito, pues mejor. ¿Sí? Entonces en un conductor, idealmente, la resistencia debe ser cero. Y en un aislante, la resistencia debe ser infinita. ¿Sí? La resistencia debe ser infinita. ¿Sí? Para aislar todo. No pasa nada. Y puede ser una pregunta de examen. Para un conductor ideal, ¿cómo debe ser la resistividad? Casi cero o nula, ¿sí? Y en un aislante, ¿cómo debe ser la resistividad? Infinita, ¿sí? En un aislante ideal. Entonces aquí, como ven, la resistividad está relacionada con la resistencia, ¿sí? Y tiene que ver con la geometría o la forma que tenga el conductor, ¿sí? Y por medio de la resistividad, la longitud del área, yo puedo inferir la resistencia del material. ¿Qué tanto evita que los electrones fluyan libremente por él? ¿De acuerdo?
¿Hasta aquí alguna duda? El cable del 8. Los calibres de los cables, entre más pequeño el número, el cable es más grueso. Por ejemplo, a ver, pon aquí. Calibres de cable. Sí, aquí. El cable del 8, aquí, bueno, aquí no aparece, pero mira, el calibre 12, pues es de cierto tamaño y soporta hasta 20 amperes. Calibre 10 es más grueso y soporta hasta 30 amperes. Calibre 8, aquí ya tiene más hilos, ¿sí? Sí, pero y más grueso que los demás, que los anteriores, y soporta hasta 40 amperes. El calibre 3 o el 1 y el 0, 1 o 0, está más grueso y soporta 150 amperes. El calibre triple 0 soporta 200 amperes. ¿Sí? Entonces, depende del calibre, pues es más grueso el cable o el conductor. Bueno, aquí es para conexiones en postes eléctricos. La verdad, desconozco por qué calibre sea. ¿Sí? No me sé si bien los números de los calibres, pero para los conductores eléctricos, los postes sí son calibres gruesos. De hecho, yo cuando trabajé en la industria, pues, usaban, en vez de cables en unos puertos de control, usaban placas de cobre, de unos que serán unos 10 centímetros de ancho, más o menos. ¿Sí? Y por ahí cuando pasaban, no sé cuánta corriente pasaba por ahí, pero sabía que eran de 4 a 40 volts. 440 volts pasaban por estas barras de cobre y eran para el control de los motores de una grúa. Pues ahí sí son potencias grandísimas, ¿no? Por aquí Lilian dice dudas. A ver. Cero dudas. Perdón, me atravesó el comentario aquí. Sí, entonces depende del calibre, pues ya son más gruesos, pero obviamente un cable de esto, el metro pues sale algo carito, ¿no? A un cable delgadito. Pero pues si pones un cable delgadito, pues ahí ya a veces sale más caro, ¿no? Dicen lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque pues eso puede provocar que te queme tu televisión, tu instalación eléctrica. Para las instalaciones eléctricas usan 14 o 12. Si ya un 10, pues ya está un poquito más grueso, ¿sí? Sí, exactamente, y depende de lo que quieras alimentar. Obviamente, igual si tú tomas un cable para hacer una clavija, una extensión, si le pones un cable delgadito, pues sí, te vas a llevar, te vas a acabar ese cable, se va a quemar, se va a calentar. Si pones un cable más grueso, pues aguanta más. Como las máquinas de soldar, las máquinas de soldar usan cables así gruesos, un calibre que será calibre 8, calibre 6, depende a qué amperaje trabajes, para los que trabajan con soldadoras eléctricas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿dudas, jóvenes? ¿Cero dudas entonces? Entonces es importante aquí, a veces las chicas dicen, ¿eso para qué me sirve? Pero a veces es importante, ¿no? Luego quieren hacer trabajitos así en la casa voy a conectar esto y no se dan cuenta y ¡pum! Un corto. Pero de algo sirve esta materia. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a dejar aquí la clase para la siguiente, continuar con los demás temas, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí, hasta aquí, son 75. Se van a almorzar temprano, descansan, estudian para el examen. Nos vemos en la siguiente clase.
Vale, nos vemos, Lilian. Gracias, profe. Nos vemos. Pues gracias, profe. De nada. Llegamos hasta la mitad del tema. Ya casi terminamos. La mitad también. Somos rápidos. Somos rápido, ¿verdad?